Y ahora para qué ando a ver este ganado. Bueno, vine esta mañana temprano a echarlas para acá, porque se fueron para allá, como estaba lloviendo, esta mañana estaba lloviendo como agua nieve, lloviendo como agua nieve. Ya estoy para aquí. A echarlas para aquí abajo, que vayan esta noche para aquí abajo, y así mañana podemos. Mañana me quiero ir a. Mañana tenemos otra comida, mañana tengo comida familiar. Ayer tuvimos comida de amigos, hemos terminado, yo fui a llevar las aceitunas, me vamos a comer ahí revolcar un poco de pollo y algo de comer. Y eso estuvimos haciendo ayer por la tarde. Bueno, estuvimos también al ganado y toda la historia. ¿Viste la hormigonera cómo me la quedan los voluntarios de limpiar? Los ayudantes que vienen, los urbanitas que vienen a ayudarme. Madre mía, me tenían la hormigonera buena. Estos de la ciudad se piensan que hay que hacer hormigón y después no limpiar la hormigonera. Menos mal que esa se limpia de cuatro porrazos. Esta mañana está toda la mañana lloviendo, ¿eh? Un agua nieve. Pues nada, arrastro un sueño. Yo no sabía el sueño que arrastro. Tengo una hora que llegue la noche. ¿Qué vida es esta, Dagade? La mejor vida que hay. Hasta el día 6 habrá que el molino las aceitunas. Hasta el día 6, Día de Reyes, seguirá cogiendo porque hay montones de kilos por coger. Toma, toma. Sí. Cago en 10. No se ve un alma a campo de Gales, ni un alma, eh. Ni a campo, ni en los bares, ni en ningún sitio. Hice un directo ayer en la página de Facebook, asando ahí un poco carne y comiendo con mi sobrino y otro chaval que habían ido a cortar leña, que le había dado yo leña, que fueron a cortar. Y terminaron de cortar leña, yo vine del molino a las 2, la 1 de la tarde. Ah, pues vamos a asar un poco carne. Madre mía, cómo se pone la gente. Se ponían uno, debe de ser portugués el hombre, o país el tío se había medio escribir, decía, ¿y cuántos de esos tres pagan seguridad social? Ya, venga, éramos los tres, somos autónomos, y el tío diciendo, y más vale que trabajéis, que estáis de comilona. Qué tío, macho. Cago en diez, y que no pagábamos la seguridad social, decía el tío, en la página, cago en diez. Qué tío. Madre mía, llevo yo pagando la seguridad social desde los 16 años, que me di de alta en Madrid, por el número 28 millones, con 16 años me di de alta la seguridad social. Vale que me devuelvan todo el dinero. Pero la gente, macho, como vea un vídeo que estás comiendo o estás tomándote algo, se ponen como rabiosos. Digo yo, pero es que la gente, nadie come, ni nadie se puede permitir asar. Claro, nosotros pusimos 11 euros cada uno ayer. 11 euros. Lo que más nos costó la cerveza. Nos vendieron las latas más caras que nada, 1 euro. Están llamando a los becerros que están para allá arriba, la Pantoja y compañía. Chacho, qué mañana de agua, ha estado toda la mañana lloviendo, un agua nieve, frío. ¡Pero qué risa! Buenas tardes. No puedes sacar. Hoy en día en las redes sociales no enseñen ni una taja de tocino, ¿eh? Que se pone la gente a insultar, se lo llevan. Que si se ponen rabiositos, solo te quieren ver penal. Ah, buen día, ¿cómo se ponen? Ese tío, más vale que trabajéis. Y se habían cortado, el chaval ese y mi sobrino habían cortado un remolque entero de leña de encina, cortada, picada, llevada. Y yo había estado cogiendo aceitunas, ya me visteis por la mañana, después había todo el ganado. Y he llevado las aceitunas al molino y que nos salta esto envidioso, que más vale que trabajemos y que no cotizábamos ninguna seguridad social, decía. Y estábamos tres autónomos. Madre mía.
Esto es increíble el personal. Buah, ahora viene otra pandemia que esta sí que nos va a enderezar. Esta sí que va a ser gorda. Ya están diciendo que hay que ponerse los bozales otra vez, que es súper peligrosa, que no sé, buah, de todo. Ya están diciendo de todos en los medios de comunicación. Oh, esto, ¿cómo le gusta? ¿Cómo han debilitado al ser humano? ¿No me le gusta a la gente estar enferma? Ah, buen día. Ayer vino por la tarde a vernos un hijo de un guardia civil, que su padre ya está jubilado, pero su padre es guardia civil y su hermana es guardia civil, pero él no es guardia civil, él era un desertor, es desertor de la Guardia Civil. Él es un desertor de la Guardia Civil. Su padre es guardia civil de toda la vida, vivió en los cuarteles y todo. Y está el tío un gandul, pero gandul. Y está el tío hecho polvo, no sé cuántas hernias discales, no sé cuántas lesiones. Ah, buen día. Qué risa con ellos, qué buena gente. Me duele aquí, tengo que ir al médico, tengo que ir al hospital, me tienen que recetar un no sé qué. Fuera con la pandemia que viene y pues van a enderezar después de la fiesta. Esperaros después de la fiesta. Ahora os tienen enganchados para que salgáis de fiesta y os contaminéis todo. Date cuenta dónde se va aquella vaca para arriba. Están bajando las otras, pues es que me ponen los nervios. Tengo la moto, que el niño ha ido a buscar una motosierra que he comprado y unas cosas. Para los olivos, nada más que invertir dinero para los olivos, que a mí no me gustan los olivos. A invertir poco dinero, yo no voy a invertir mucho, ¿para qué? La gente no quiere verte que te tomes una cerveza ni que vayas, uy, si grabas en un restaurante. Dicen que te han invitado a comer, ya te invitaron a comer. Madre mía, invitarte a comer, por favor. Ayer un ricachón de los más ricos de Sierra de Gata, por hacerle un favor, que le hice un favor estos tiempos de atrás, me vi ayer y me dice, te tengo que invitar a comer. Me dice, yo no voy a comer. Ahora me falta que ninguno me invite a comer, ningún rico. Pero la gente sí, la gente cuando te ve en un restaurante hace un vídeo y dice, ya te invitaron a comer. Sí, la gente está mal, no sé, tienen problemas mentales. La jara. Entonces se te queda el sabor de la jara en la boca en el verano. Uf, te sabe toda ropa jara. Estaba cantando antes para aquí las perdices. Hay un montón de perdices, conejos. Para aquí no hay ni cazadores. Ay, Dios mío, qué vida esta. Cuando sea las 8 de la tarde me echo a dormir, tengo un sueño. O mañana íbamos a ir a la alberca mañana, pero no voy a ir a la alberca, no tengo ganas de ir a ningún sitio. Voy a ir a Plasencia, que están para allí las mujeres, y comeremos por Plasencia, por la plaza de Plasencia, echaremos unas espuelas. Y ya está. A ver, un montón de encinas que están secas y no vienen a cortarlas. ¿Cómo hay que sacarlas con caballería? Ha hecho que mañana de agua, de frío que ha hecho toda la mañana. ¡Toma! 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 Mira que encinas, están todas secas esas encinas para coger al ayuntamiento y cortarlas todas y venderlo. Están secas. Vienen aquí los obreros del ayuntamiento, pero claro, los obreros del ayuntamiento hay que tratarlos bien. Uy, qué risa me dan los funcionarios estos del ayuntamiento. Parecen los muñequitos de Playmobil, todos uniformados y limpitos como la patena. Quiero ser como la Pantoja. Ay, qué vida esta. Menos mal que se acaban las fiestas. Odio las fiestas estas, Tantos. De hoy me han invitado a comer. No he ido tampoco. Para que sepáis, sí. Aquí tengo la... Tanto que después empiezan los envidiosos que sí me invitan. Claro que me invitan, pero no voy. Si es ayer y casi nos fusilan. Si ayer nos pueden meter la mano por el teléfono y agarrarnos por el cuello, nos la meten. Ya ves, un tío mierda. Que los tres estábamos sin que no cotice. ¿De cuánto? A ver si esos tres cotizan a la seguridad social, decía el tío. Me cago en 10, llevo yo desde los 16 años y los otros son todos autónomos. Los tres que estábamos allá autónomos que somos. De que trabajáramos, nada más te quieren ver con un pico picando.
Eso es lo que te quieren ver, con un pico. O si no, decir tú, estoy cansado, qué cansado de trabajar. Pues madre mía, llevo toda la mañana esto, buah, uf, oh. Eso le encanta también a la gente ver en las redes sociales. Y así, y vídeos de 7 minutos contándole así una historia para que la gente, pues eso, como cantaba Escorbuto, la mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida. Me cago en 10. Si nos pueden. Y con la hormigonera. Me cago en 10 todos los comentarios malos. Ya, esto es un cacho de hormigonera que estaba, tengo para abandonar. Que unos que vinieron, unos seguidores que vinieron un día, se puso un seguidor, yo te hago la masa, y se pone el hombre a hacer masa, no la limpia porque ese hombre que sabe que limpia, que eso le pegas 4 porrazos y queda limpio. Y ayer todos insultando. Madre mía, cómo insultaban con la hormigonera. Los oficiales de sofá, es que hay mucho oficial de sofá. España es un... Yo le dije, ¿para qué? Para vosotros, para que me insultéis, porque claro, digo, le dije a esto, vamos a probar el cacharro con la hormigonera que está aquí parada desde el verano y está llena de cemento y la vamos a grabar para que se pongan todos a insultar. Se ponen todos como locos ahí. Pero todos los gandules, ¿eh? Cualquier persona trabajadora sabe que dice, eso le pegas 4 porrazos y salta todo el hormigón. Vamos, la masa, que encima es masa. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida. Bueno, pues se nos acaba el año, va a empezar el 2024, madre mía, las que están liando. Se acerca una gran pandemia, está súper peligrosa, está muchísima gente ya contaminada, van todos a morir, pero bueno, los que no mueran los rematarán ellos. Estos dicen, no nos carguemos, no nos hemos cargado con la otra pandemia, vamos a hacer otra, porque esto no puede ser. Esto es increíble, macho. Por mucha gente que maten, por mucho que quieran los poderosos, que quieran hasta el oxígeno para ellos, que sepan que no. Esto no funciona así, autóctono. Aquí traes una piara de cabras que no sea de campo y se mueren todas las cabras con estas plantas. Mucha planta tóxica. Mira, aquí tenéis dos, juntas, una y otra. Venderemos pay aceite para tener dinero en el negro. Y nos reímos de Hacienda un poco, de los chicos de Hacienda. He estado ahí adelante yo antes, ahí en esa joya que se metían, ayer se metieron 2 vacas ahí, estaba la alhambra rota, estaba preparando la alhambra. Ahí hay un olivar que está cargado de aceituna abandonado. Bueno, hay aceitunas abandonadas a tope. Pero a tope. No lo que decía el del molino, que quedan por coger 200.000 kilos. Va a caer Sierra de Gata. 200.000 kilos por coger. Madre mía. No hay mano de obra, nadie quiere trabajar. ¿Qué pinta aquí un pino? Este pino había que cortarlo. Este pino cortado, porque el pino este son tóxicos, una enfermedad. Eso no se puede tener aquí, eso se llena todo de pino, después ni echa comida ni echa nada. Pero como aquí no nos dejan, a los que estamos verdaderamente en el campo, no nos dejan hacer nada. Cortas ese pino, me meten en la cárcel. Ay, Dios mío, Dios mío. Cada día me sorprende más cómo estamos en este planeta. Ahora dicen que a los inscritos de 52 años que los van a bajar el dinero que le pagan. Y las bicicletas tienen que pagar un impuesto y están matriculadas. ¿No lo habéis visto en el 2024? Las bicicletas, pagar un impuesto y matricular, creo. Madre mía, cómo vamos a empezar el 2024. Nos vamos a poner una matrícula hasta nosotros para andar por la calle. Vamos, fijo, ya este paso, cualquier cosa. Por eso dicen en el parte, en el telediario, que 2024 empieza con buenas cosas. Esto te cae, no ves lo afilado que está esto, que es de jara, que es un pincho brutal, mirad.
Esto te cae y te lo clavas hasta aquí, aquí mueres, ¿eh? Mira qué punta tiene. Una persona, una caballa. Eso antes se cogía todo de jara para las lumbres, ¿sabes qué vengar de eso? Madre mía, qué buen fuego hace la jara. Ya no se recoge nada. Ve, si sobra todo. Ay, las costillas como las tengo. Ay, hacho, me va a entrar a mí también eso del lumbago que tiene para toda la gente. ¡Toma! 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 Pues mañana me levantaré temprano, aviaré todo el ganado, iré a casa, me ducharé, me afeitaré. A lo mejor ni me afeito, me gusta tener barba estilo jabalí. Y nos vamos, me voy para Plasencia, llamo a las mujeres, el muchacho si quiere venir, que venga, este anda, se va cuando quiere, como ese ya vive aparte. Ese está en dos casas. Unos días duerme para un sitio, unas temporadas para aquí, otras temporadas para acá. Se va a los olivos, se va a sus cosas y a la... Y saldremos por Plasencia, decían estas de ir a la alberca, yo a la alberca no quería ir, pero ya iremos otro día. Vamos a Plasencia y comeremos para allí, donde sea. Madre mía, si mañana hago un vídeo para allí, me fusilan también. Ay, estoy con la moto. Que pase un frío con la moto por la carretera para allá que flipáis. No tengo, nunca me gusta ponerme guantes. Esta es la mejor vida que hay, Dagari. Esta es la mejor vida. Suele trabajar por una nómina, un horario. Yo cuando lo poco que he trabajado para otras personas, ¿sabéis lo mal que lo pasaba cuando entraba a trabajar por la mañana y pensar que tenía que estar allí hasta las... Bueno, yo allí en Madrid trabajaba, lo pueden decir que están conmigo, echaba horas extras hasta de noche, todas las horas extras que nos dejaban echaba. Pero porque quería ganar dinero y largarme de allí. Pero es que el otro día, ayer, pasé por ahí atrás y cuando yo tenía también 12, 14 años, me mandaba mi madre con una mujer a jornal. Iba con una mujer que tenía unos olivos ahí atrás, iba yo con ella algunas veces a jornal. Vamos, que me pagaba la mitad de un hombre. Y me acuerdo, cada vez que paso por ahí atrás y veo esa finca, estoy todo traumatizado, ¿eh? Lo mal que lo pasa que se me hacían las horas eternas, quitando los tallos y segando los lindones. La mujer allí, todo el rato, hijo, trabaja, hijo. Me cago en 10. Cada vez que paso por esa finca me acuerdo, es que a mí trabajar para un jefe es peor que me metan en la cárcel, ¿eh? Prefiero ir a la cárcel antes de trabajar para un tío o para una empresa. Es que no puedo. Nunca he podido y es que no. Es una cosa que nada. Es insoportable. Yo es que no podría. No podría estar sometido a una empresa. Los sostas por... Yo no sé, me da una pena la gente que tiene que trabajar por una empresa, por eso. Pues ayer cuando pasé por ahí, mal que lo pasé aquel día aquí, esperando horas y horas. No se te pasan las horas que llegaran las 6 de la tarde para irme. Lo peor que hay, yo no sé. Nosotros, yo de esta manera, no tenés dinero, nunca eres rico, pero por lo menos no tienes que estar debajo de nadie. Yo esa presión de estar no la puedo soportar. No puedo. Igual que estar con gente tampoco puedo. Estoy un rato, estoy bien, pero no puedo estar con gente. Es una cosa tan... Me agobia la gente. Hay para allí unas pocas, para aquí, para allí. ¡Oh! ¡Oh! Que mañana le voy a echar una fiesta. Echarlas para abajo. No sé, ¿quién me ha puesto estas barreras? Esta vida es dura en otro aspecto, pero anda que trabajar por una empresa o trabajar para el ayuntamiento, me gustan estos ayuntamientos ahí, todo el día con las manos metidas en los bolsillinos, peloteando a los alcaldes que entren. Anda ya, hombre. Tenemos que ser. El dinero se puede ganar de muchas cosas. Viloria, ay la Viloria. ¿Quién me ha puesto estas barreras? Yo os digo al Lagar, nunca trabajes para nadie. Hazte en pavo, va, hazte autónomo, búscate la candalla, que
Que en España el que sea un poco listo vive bien. No te haces rico, eso sí, ¿verdad? Grandes coches no tendrás, porque no te van a dar préstamos nunca. Pero bueno, van bajando aquellas para acá. ¡Vamos! A mí me da una pena cuando por las mañanas salgo de Plasencia, algunas mañanas a las 7 de la mañana o a las 6, que vengo yo para cargar, ¿no? Y veo a los obreros es que van con la cabeza agachada, que me da una pena verlo. Yo me cago en Dios, levantar la cabeza, van a las 7 de la mañana, y como en Madrid van toda la gente con la cabeza como agachada, como sumisos, estos puestos con los cascos escuchando música, tapados hasta los ojos y todos agachados con la cabeza. Yo eso los observo y digo yo, pero esta es la libertad del ser humano. Yo no quiero tenerte. Os lo he dicho muchas veces, a mí me da una pena eso, ver a los obreros con la cabeza agachada. Pero eso las tienen que dar la cabeza alta. Eso de agachar un acto de sumisión que me da una pena, la verdad. Si yo fuera el rey de España, si yo fuera el que mandaba en España, haría para que la gente estuviera más contenta. ¡Oh! Y la envidia la consideraría una enfermedad tratada por la seguridad social. Todo el que tuviera envidia, condenado. Y hacerle un tatuaje en la frente. Cuidado, soy peligroso. Porque por la envidia se han matado hijos, por la envidia han matado, han hecho de todo. Vosotros no sabéis lo... Bueno, sí lo sabéis, que los que me seguís también sabéis lo que es la vida. Encima de una roca. ¿Quién? ¡Yeah! Y allá bajan para abajo de aquella. ¿Quién me ha puesto estas barreras? ¿Quién hizo a los policías? Dicen que prefiero ser amo de mi propia hambre. No es así ese refrán que dicen eso. Es que yo no valgo, yo os lo digo, nunca valió para trabajar por una persona. Es que no valgo, yo para trabajar por una empresa es que ya me pueden ofrecer el mejor puesto del mundo. Lo rechazo, pero total. Ahora estoy yo bien para aquí, para estas libertades de la sierra. Aunque el ayuntamiento venga por mí. Estos del ayuntamiento me los tienen otra liada. Ahora la tienen liada ya. 2 juicios, ahora tiene uno y luego va a tener otro conmigo. Uf. La gente que nos hemos criado a campo no entramos tan fácil en el yugo ni nada. Respetamos las normas, eso sí, siempre las hemos respetado. Por eso está el sector primario arruinado. Porque nunca... Pero eso de estar trabajando así... que es muy triste tener que estar en una empresa... buen día. Que cuando eso te echan de la empresa y no eres nadie. Pero fíjate, los empresarios, los dueños, los jefes le dicen a los obreros: la empresa es parte de vuestra familia, vosotros somos una gran familia. Sí, la familia, mira Dios. Por mucho que te mates, jamás heredarás nada de la empresa. Bueno, te llevarán a llevarte un bolígrafo de la empresa o algo así, sí. A que me tiran la moto la vaca. Es que a mí cuando me cuentan para los viejinos esto, que me da una pena cuando me cuentan, es que mi hijo está en una empresa, el mejor de toda la empresa es el hijo mío. O lo quieren los jefes, o lo tienen los jefes. Y yo para mí sí. Que le pase algo, que es que le pida la baja, ¿verdad? Verás que pronto te empuntan al hijo, verás todos los quereres para dónde se van. No os matéis nunca por un jefe. Trabajar, cumplir con vuestro sueldo. Yo doy ese consejo. Cumplir con vuestro sueldo y no os compliquéis la vida. Igual que esto, las fuerzas de seguridad o los funcionarios, no os compliquéis la vida. Cumplir la ley fuera.
Pero cuando salgáis de vuestro puesto de trabajo, cuando abandonéis el tricornio, cuando abandonéis la placa de policía, o cuando abandonéis el sillón de la Mérita Augusta, y vayáis por la calle, hay gente que os pueden escupir y deciros de todo, porque lo que se hace, se paga. Ahora, si eres buena persona, irás por la calle y todo el mundo te quedará. Hombre, siempre la gente tendrá envidia, pero no comas mucho que se abstienen jurar. Como ese un forestal del país de un pueblo, se ha jubilado, hasta la mujer me decía a mí, si no podemos ir a ningún sitio, el marido mío no lo puede ver nadie. No, unos pocos de cabreros denunciaba, y a todo el mundo denunciaba. ¿Qué se creía? Cuando dejara de ser forestal la gente le iba a hablar. Sí, sí. Ni a un bar puede pisar, porque le escupen cuando entra al bar. Ay, amigo, se pensaba que iba a estar toda la vida de forestal. Toda la vida atemorizando al pobre agricultor, al pobre ganadero. Luego hay otras personas que son buenas personas, que entran al bar y han tenido un puesto, se han portado, han cumplido la ley, la normativa es normal y ya está. Pero estos abusos de poder, no se va a parte ninguna. Una pena de verdad. Pero hay gente así. Ahí va el hijo de la pantojina. Ahí la pantoja. Estas barreras. Y ahora que se tira la gente estudiando hasta 20 años, 20 y tantos años estudiando. Terminan de estudiar y tienen que seguir formándose porque no encuentran trabajo. Acá, güey, con 22 años ya tenía yo 3 hijos. Madre mía, 22 años y yo tenía 3 hijos. Madre mía. Y ahora 20 años y están estudiando. Y venga a estudiar, y venga a estudiar. No hay trabajo, las aceitunas por coger. Qué pena. Y las sierras por comer, no hay ganado. Si la gente no quiere meter ganado, entre la burocracia que nos tienen metida, las leyes absurdas, y luego los políticos como esta alcaldesa de mi pueblo, está cuando salga se va a enterar, lo que dice toda la gente. Ayer, el día que estuve en el bar el domingo, toda la gente diciéndome en el bar, dice, ya saldrá de alcaldesa. Ahora tiene un juicio de prevaricación con otro de hacer de ilegalidades que nada más comete, hacen lo que les da la gana. Pero ¿cómo puede haber gente tan abusadora del poder, macho? ¡Oh! ¡Yey! ¡Vamos! Como braman cuando la llamo. ¡Oh! ¡Oh! Se va la tarde. Bueno, vámonos a las cabras. Me dejó hecho la Miriam para el muchacho, para mí unos lomos rellenos de no sé qué, de jamón, bacon y todo para esta noche para cenar. Lo tengo que calentar en el horno y para el Lagali, para mí, para Martín. Y ya está. Martín se tiene que ir a ver a la novia ahora estos días, dice. Se tiene que ir a ver a la novia. A darle tralla. Y fuera, pues iban bajando aquí ya. Aquí tenía yo aquí estaba yo con las cabras siempre. Para aquí, para aquella de esas, todos los días para ir con las cabras. Esta de esa para cabras es buenísima y para vacas también, pero claro. Tenemos el problema de que la señorita alcaldesa dice que no hace falta papeles para estar aquí. No nos quiere firmar los papeles. Esa va a llorar, esa la vamos a ver llorar, dice toda la gente en el pueblo. Esa le van a salir lágrimas de llorar. Tiene muchos cojones, está sin civilizar, pues déjala. Que le van a caer goterones de lágrimas cuando se ve allí en el juzgado. Y sepa lo que le está viniendo encima.
Se cree que los 4 funcionarios del ayuntamiento que los deja que se vayan a media mañana, que se piensa ella que con dejar irse a los obreros del ayuntamiento a media mañana, los del PER todo el día sentados sin hacer nada, se piensa que las depositas están todo el día poniendo de todo, de todas las que te está liando. Ah, mañana tienen pleno, mañana hay un pleno, buah, está toda la gente, mañana va a venir hasta la Guardia Civil, yo no voy ahí, me dicen, vete, yo no voy al pleno, yo nunca voy a los plenos. Mañana va a haber una movida que ya se están preparando toda la gente, mañana verás. Ah, pero va la madre para allá a gestionar. Todo el día con Dios, está todo el día con Dios encima. Pues mañana hay pleno, madre mía, mañana sacan los cuchillos ahí en el ayuntamiento. Llaman a la Guardia Civil, todos los plenos llaman a la Guardia Civil. Dice la alcaldesa, llama a la Guardia Civil, llama a la Guardia Civil. Venga, ser la alcaldesa del pueblo, venir al pleno, tienen que venir, o dicen lo que ella, o le votan lo que ella quiere, o Guardia Civil. Estás peor que Franco, madrita mía, ni en la época de Franco. Es verdad, mañana a pleno, mañana vuelan los cacharros por la ventana del ayuntamiento y salen para ir todos los cacharros. Madrita mía. Le votan a toque no, pues está ya sola. Oh, encima les obliga, que tienen que votar que sí, lo que dicen todo eso, lo que tú digas. Madre mía, mañana salen los trapos sucios por la ventana del ayuntamiento. No, mañana viene la Guardia Civil, cada vez que hay un pleno llaman a la Guardia Civil. Para que sepáis qué democracia tenemos aquí. Coge el alcalde al teléfono, a la mínima que le contradicen, llamo a la Guardia Civil, acoso. Un alcalde tiene que estar para aguantar lo que hace, y si no, que no lo haga. Así de claro. Van a ir un montón de gente a grabar todo el pleno, luego lo suben para allá grupos por ahí, lo graban, lo pueden grabar. Esto falla ya para aquí la cobertura. Ya esta es la otra. Voy a ponerla luego la mía, la de siempre. Sabes que tengo muchos WhatsApp, no los quiero quitar. Me cago en 10, mira lo que hay aquí muerto. ¿Un caballo? ¿Este caballo ha muerto aquí? ¿Una vaca? ¿Es un caballo? Se ha muerto aquí el caballo este enganchalado y no lo ha visto nadie, macho. ¿No es caballo, un jabalí? ¿Es caballo o jabalí esto? ¿Está aquí todas las costillas? La cabeza es de caballo, ¿no? Pero es que parece que tiene muy cerrada la mandíbula de abajo. Mirad qué chiquinina es. Tiene aquí muy cerrado esto. Un caballo tiene más abierto esto. Es un caballo, se ha muerto aquí un caballo encanchalado y no lo ha encontrado nadie, pobrecito el animal. ¿Sabes? Yo me encontré una vez un caballo enterrado también así, un canchal, y tuve que llamar a la Guardia Civil. Llamé a la Guardia Civil y dice, pues han denunciado que está robado. Y ya el caballo cayó en un canchal en la sierra un montón de días. Como este se ha muerto aquí, ¿a dónde se iba a morir el animalito? Un día por aquí comiendo, se encanchalan, se caen aquí y se mueren. Aquí meten los caballos, ni les importa los... Metía para aquí los caballos uno que les importan los caballos, no les importa nada. Sigue estando con los animales que estoy yo todos los días. Por eso hay que ver todos los días los animales. Todos los días tienes que verlo, porque como no lo ves, algo le ha pasado. Aquí se ha muerto un pobre caballo. Pobrecito. No es muy grande, porque mirad lo del rabo, lo de la... Era como un potro. Un potro. Pero tiene las muelas, tenía las muelas fastidiadas. Esta comió pienso. Donde salen estos picos, esos pues son caballos que han comido mucho pienso. Los dientes. Chacho, el pobre animalito, donde fue allá. Este ha muerto aquí de sed y de hambre, ¿eh? Se quedó aquí enganchado entre los canchales que ha quedado. Cualquier día me encuentro con un hippie muerto por aquí.
Qué vida esta. ¿Dónde has hallado la muerte? ¿Dónde fuiste a hallar la muerte? Llamaremos a este pasillo el canchal del caballo muerto. Pobrecito. Potros encanchan a las vacas también. Ya os digo que estando con los animales pasan accidentes. Ahora se ha metido ahí, se ha metido entre las piernas, no ha podido salir, ya que ahí se ha caído, se quedan allí. Se llama, mira, ahí los becerros con la moto, me van a tirar la moto. Por eso hay que ver todos los días las vacas, hay que venir mañana y tarde, porque los animales que te has controlado, se te queda una encanchalada y se te muere, o sea, hay que tenerlos vigilados. Te da un potranco. Este fue de uno que echó para aquí unos caballos. Ese nunca ha pagado pasto, y toda la vida, cuando le ha dado la gana, metía animales por todos los sitios. Ahora, unos pocos se han muerto. Cualquier día me encuentro para aquí un tío muerto, de estos que vienen a descubrir las Américas. Bueno, os dejo que voy a llamar al muchacho. Si sube para arriba, estoy ya pasando por aquí, le echábamos un saco a la vaca. Eso ha hecho de por la mañana yo. Qué bonita corre el agua. Por los campos de mi Extremadura, campani. Voy a ver qué hora es, que tengo ya ganas que lleguen las 8 para acostarme. Las 5:30. Vamos a las cabras y me voy pronto para casa, que me han invitado también que vaya a cenar al bar, pero no voy a ir. Es que no. Un día a la semana se puede salir, pero más días no se puede. ¡Chuy! ¡Me cago en 10! Me van a tirar la moto. No se puede ir al bar todos los días, que está la vida muy cara. Yo tengo 3 hijos y... Me invitaron a comer. ¿Ven a comer? No. Pues ven a cenar. Si puedo voy. Está la vida muy cara, no se puede ir al bar. Una cerveza te vale 1,20 €. Madrita mía. Con todo el vino que tengo yo en casa. ¿Qué te pasa, moza? Alandria. Dime, ¿qué te pasa? ¿A qué vienes a la moto? ¿Vas a romper? Di. Que te salvé del matadero, moza, que estabas metida en el cebadero para matarte. Mira qué bonita es esa. Sí, eso vale un capital. Eso vale más dinero verlo aquí en el campo, en su hábitat, en la sierra. Y que la alcaldesa de Torre no quiere que tenemos aquí las berrendas. Solo quiere a sus ovejitas sin papeles. Hala. Ya cuando me compre la de esa. Cuando compre la de esa, voy a poner un cartel en la puerta de la de esa, pero un buen cartel. Finca voy a llamar de esa la ruina. Lo que me ha costado conseguir una de esas, me cago en 10. Para aquí ya no me va a comprar más cachinos, no se puede comprar fincas pequeñas. Estoy dando cuenta un montón de cercados para ahí, 3 hectáreas, 2 hectáreas. Ahí me venden uno de 40 hectáreas, pero también, ¿qué quiero yo 40 hectáreas ahí? Es que está la finca, la de esa que tú. Sí, pero si esta de esa no puedo meter el ganado. Si no, esa finca la voy a comprar y 40 hectáreas. Y ya un coche va por allí. Vamos a ver si deja la puerta cerrada. Vamos a ver. Mirad a ver si puedes ver el coche, a ver si puede, si se cierra, a ver si salen y cierran la puerta. Si no me ve a mí, pues si me ve la cierra. Mirad qué horas de venir para aquí a estas horas. Ese coche yo no lo conozco. Sí, lo conozco ese hombre. Ese es buena persona. Vamos a ver si es buena. Parece que es buena persona. A ver si deja la puerta cerrada. Si vuelvo a parar con el coche, no sé si lo estáis viendo, que estamos en directo. Escribir alguno si veis el coche blanco allí en la puerta.
No, si estoy, sí. No, si el tío lo conozco yo, ese quién es. Me ha tirado para zarzar una lata de Coca-Cola. ¿No la habéis visto tirar una lata de Coca-Cola para zarzar? A ver si cierra la puerta. Yo creo que sí, ese es buena persona. Es buena persona para cerrar la puerta. Ese hombre es muy buena persona. Y no me ha visto, porque donde estoy yo no me ha visto, ¿eh? Ese se lleva bien conmigo, lo conozco yo bien. Ese buen tío. Éramos amigos también de mi suegro, de Calandria. Pero cómo eres tan bonita. Que te salvé del matadero. Ten cuidado que te mete una patada. A veces se ponen morras, no es que se ponen a pegarte una cornada. Con eso pagaste que te salvé la vida del matadero, que me has intentado cornear. Cuidado que te estallo la cabeza. Que cualquier día como me siga cabreando la señora alcaldesa, llamo un camión, os mato a todos por matadero y me voy a vivir a Madrid o a Plasencia. Me compro una corbata. Madre mía. Las que me lían los de las corbatinas. Me compro una corbata, un traje de esto de chaqueta, unos zapatinos, me pasa, te vas por la ciudad y todo el mundo te respeta, te invitan a tomar de todo y de todo. Te ven con las manos negras de alambra y todo cortado y dice, este es un delincuente. ¿Cómo les gustan los animales que estemos los ganaderos con ellos, eh? Es verdad, os digo, yo eso de llegar a los animales, yo eso de tratar a los animales como mercancía no puedo. Ese becerrino de esta, ¿eh? Ten cuidado, Calandria, que te estoy viendo que quieres arrancarte, que te pegue una patada en los hocicos en directo que me denuncia luego la tía Pescueza por maltrato animal. Shh. No la veis la vaca como se viene a arrancar. Pero no lo hace a mala fe, ya lo hace porque jugando, ¿no? Aquella mismo se está a pegar a la otra. Es instinto animal. Lo mismo que le hace a esa vaca, esa, pues ya me quiere hacer a mí. Para claro, te puedes meter una corna que te cae en seco. Pues ese hombre es buena persona, ese hombre tenía mucho ganado, lo ha vendido, pero ese hombre ha sido otra vida ganado, ese también ha sido de la tierra, ese todo el capital que tiene ha sido a base de trabajar también. Que dice el hombre, un día me dice a mí, dice, hartando las vacas para andaba por las noches, para no echarle de comer, ahorrarte dinero. Yo estas vacas mías ya las habéis visto, aquí 50 animales sin echarle de comer en todo el año, que es un saco camperina el día que me voy de fiesta. ¿Vosotros sabéis el dineral que no le echo yo, que no me gasto yo en las vacas? ¿No te gastas nada? ¿Ni en las cabras? ¿Que tienes que estar con ellas? Bueno, pues está uno. Esto es tu jornal que tienes que ganar. Os dejo, voy para allá, voy a las cabras, hablando de las cabras.